MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. Usted seguramente ubica perfectamente bien el nombre de Alejandro Ope, uno de los analistas, de los especialistas, de los académicos estudiosos en materia de seguridad en este país, con más prestigio. Alejandro, gracias por la comunicación. Te mandamos un abrazo a la distancia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Buenos días, auditorio. Oye, de acuerdo a datos ahí presentados en los últimos días, en las últimas horas, de hecho, estaríamos hablando de abril como el segundo mes más violento del 2020. ¿Bajaron realmente los homicidios en abril? ¿Bajó realmente la violencia en abril? ¿Tiene que ver con la pandemia, con el hecho del quédate en casa? ¿Cómo lees todo esto, Alejandro? No, realmente no hubo una disminución. No hay nada que indique una tendencia a la baja. Hay, en efecto, menos homicidios en términos absolutos en abril que en marzo, pero también hay menos días en abril que en marzo. Entonces, para comparar uno con otro, pues hay que hacer un ajuste, ¿no? Y una manera de hacerlo es sacar el promedio diario. ¿Cuántos homicidios, cuántas víctimas de homicidio se acumularon cada día en promedio, en cada uno de esos meses? Y pues resulta que si uno hace ese ejercicio, hay más homicidios en abril que en marzo. Y ahora, si hacemos la comparación abril 2020 contra abril 2019, pues ahí también hay un incremento de 8% con respecto al 8 pasado, por ciento sí hay el número de feminicidios. Entonces no hay por ningún lado y bajo ninguna métrica una disminución de los homicidios en abril con respecto a meses recientes. Ahora bien, en este ejercicio en donde tenemos en promedio más homicidios, uno se pregunta por qué, si la gente en teoría pues tiene menos circulación, si hay más gente que está, si bien no respetando cuarentenas, pues sí muchísimo menos en calle. ¿Por qué continúan entonces estas muertes? ¿Por qué continúa esta violencia, Alejandro? Mira, si tú ves otros delitos, sobre todo delitos contra la propiedad, delitos patrimoniales, el robos de distinto tipo, sí hay una disminución sustantiva, lo cual era anticipable, ¿no? Dado que hay en efecto una menor presencia de la población en las calles. Hay menor movilidad, menor uso de transporte público, etc. Entonces, ahí sí hay una disminución sustancial. El caso del homicidio es un poco distinto, ¿no? O lo que hemos visto que es un poco distinto. Uno, es posible, ¿no?, que una parte de los homicidios que habitualmente se cometen en vía pública ahora se estén cometiendo en viviendas particulares, ¿no? Es decir, alguien que va a cometer un homicidio, pero por razones estratégicas o por razones, digamos, expresivas, pues sabe a dónde encontrar a su víctima, ¿no? Está en su casa. Un segundo elemento pudiera haber un incremento de la violencia intrafamiliar o violencia de género dentro de los hogares, ¿no? Eso habría que indagarlo ya cuando sepamos un poco más sobre la identidad de las víctimas. Y simplemente yo creo que aquí cabe la posibilidad de que impunidad mate pandemia, ¿no? Es decir, las razones para asesinar persisten, las posibilidades de ser sancionados siguen siendo extraordinariamente bajas. La policía, los cuerpos de seguridad están ocupados en tratar de hacer cumplir las reglas de distanciamiento social, las reglas de confinamiento, y pues, eso le da pues margen de acción a quien quiera cometer delitos, a quien quiera cometer un homicidio. Y yo creo que es uno de los motores detrás de esto, ¿no? Entonces, es realmente una tragedia. Yo creo que no estemos viendo una disminución ni siquiera en estas circunstancias, ¿no? Ahora, también yo creo que esto demuestra un hecho que es importante, ¿no? Que a lo mejor una bastante de vida que vimos en otros delitos respondan no en parte sí a la disminución, digamos, de los delitos, del número subyacente de delitos, pero también
también de manera importante a una caída en el número de denuncias. Okay. La gente tiene temor de salir de su casa, tiene temor a un contagio, no quiere exponerse en una agencia del Ministerio Público. A lo mejor las agencias del Ministerio Público en varias partes del país no están funcionando o están funcionando a medio gas. Uh-huh. Entonces eso lleva a una disminución de las denuncias, ¿no? Y eso probablemente implique que a lo mejor la disminución, digamos, del número de delitos sea menor. Si ese es el caso, pues entonces no sería tan dispar la comparación entre homicidios y otros delitos. Con los homicidios pues está el cadáver, ¿no? Y es mucho más difícil que eso acabe en cifra negra. Claro, aunque de cualquier manera los pueden llegar a esconder y bueno, tienes ahí el asunto. Es más difícil, ¿no? Sí, claro. Hay algo ahí que yo quisiera preguntarte, Alejandro, con respecto a lo que viene. Ahí están los datos, para nadie es ajeno que entraremos en una crisis económica. Tú has hablado en muchas columnas anteriormente sobre la relación entre pobreza, entre marginación y entre crimen, entre delitos, entre crimen organizado o narcotráfico también. ¿Qué escenarios podrías estar contemplando? ¿Podría crecer el aumento de ciertos tipos de delitos? ¿Se mantendrían igual? Más cuando pues comenzamos a ver escenarios y hay quien dice, pues con esta pérdida de empleos, con esta crisis económica que se viene, podrían incrementar algunos tipos de delitos, particularmente daños patrimoniales. ¿Qué opinión te merece a ti? Bueno, es posible, ciertamente es posible, ha sucedido en otras ocasiones, sucedió, por ejemplo, de manera importante en la crisis de 95, 94, 95, un incremento en la Ciudad de México, sobre todo en la Ciudad de México, de algunas formas, digamos, de robo, del secuestro, etcétera. Pero sí vale la pena destacar que no hay una relación mecánica y directa entre el desempeño económico y los indicadores delictivos. Déjame darte un dato que el otro lo descubrí, pero que me parece muy interesante. Entonces, de 1980 a 2018, es decir, casi 40 años, hay 8 años donde el PIB decrece contra el año previo. Entonces uno supondría que en esas crisis económicas hay un incremento del desempleo, un incremento de la pobreza, la marginación, etc. Entonces uno supondría que en los meses que siguen a esa crisis se notaría un incremento importante en diversas formas de violencia. Y la más fácil de medir es el homicidio. Pues resulta que en 7 de esos 8 episodios la tasa de homicidio decrece al año siguiente de la caída del PIB. Mira. En la excepción notable es 2010, ¿no? Que hay una caída enorme del PIB en 2009 y en 2010 sí crece la tasa de homicidio. Pero eso sucede, digamos, en medio de una escalada de violencia que precedía, digamos, a la crisis económica. Okay. Entonces es difícil separar los efectos. Y los otros 8 años, los otros 7 años, perdón, eran 82, tienes, por ejemplo, tienes 82, 83, okay. 86, 86, 95, 2001, 2002, creo que 2003. En todos esos años, al año siguiente de cada uno de esos eventos, hay una caída pequeña de la tasa de homicidio. Pues por múltiples razones, ¿no? Puede ser por múltiples razones. Pero lo que apunta, eso, lo que sugiere ese dato, es que no hay que suponer que un mal desempeño económico necesariamente implica un incremento de todas las formas de delito, o de todas las formas, o incluso de todas las formas de delito violento. Sí es posible que se incrementen algunos tipos de delitos, sobre todo los que tienen que ver, son tienen más una naturaleza patrimonial, ¿no? O sea, robo de vehículos, robo de peatones, robo de casa habitación, robo a transeúnte, robo de transporte público, cosas por el estilo. Aquí en este dato que das, que es sumamente interesante, me llama la atención y con eso cerraría, si me permites, Alejandro, preguntarte porque no sé si el 82, el 85, 95, 2001, 2002, 2003 pareciera todavía un periodo
de esta famosísima Pax Narca, en donde todavía no explotaban tanto como explotaron después, digo, ya empezaba a haber rivalidades, pero no del tamaño que se habían dado. ¿Podríamos hacer la comparativa de esos dos? O sea, en ese México del 80 al México de hoy. Déjame porque había otras formas, de otros tipos de violencia en esas épocas, y no eran, déjame ponerte, los años 80 no son particularmente pacíficos si tú lo mides por tasa de homicidio. Rondábamos por ahí del 20 por 100,000 habitantes, ¿no? Claro. Entonces y había, ese es el momento del crecimiento exponencial del narcotráfico en México, ¿no? Uh-huh. Entonces, no estoy muy seguro que sea tan incomparable con la situación actual, ¿no? Claro. Entonces, digo, nada más, digo, no estoy diciendo esto que no vaya a aumentar. Yo no las cosas porque las relaciones son complicadas. Ahí están los datos, creo que vale mucho la pena analizarlos y entender la situación que estamos viviendo, que es sumamente compleja. Por lo demás, pues a tenernos a análisis y no necesariamente estar ahí cantando victoria y bueno, pues pensando que va a haber varitas mágicas de soluciones. Estaremos atentos. Alejandro Ope, mil gracias por tomar la comunicación. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, auditorio. MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya.